Hechos capítulo 4, hermanos, versículos 5 al 12, ya que todos la han encontrado, quiero dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así, escuchen muy bien. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Me gustaría, hermanos, esta tarde poder compartir con ustedes este sermón que habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. La mayoría de los creyentes y quizás de los que ya estamos aquí hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Sabemos que es una de las personas de la Trinidad. Es Dios. Y la Biblia nos relata que en cierta ocasión, relatada en Hechos 2, ese Espíritu Santo descendió, se derramó sobre sus hijos allí en Pentecostés. Sobre todos aquellos que habían esperado la promesa del Señor Jesucristo, la que hizo antes de ascender al cielo, que dijo que enviaría a otro consolador. Y muchos de estos hermanos se quedaron esperando allí esa promesa, y a pesar de que partieron muchos esperándola, los que quedaron eran muchos menos. Pero llegado el tiempo del Señor, aquel Espíritu Santo que fue prometido por Jesucristo se derramó entre sus hijos, y ese día cambió la historia de la iglesia para siempre. De ese Espíritu Santo, la Biblia enseña también, hermanos, que aparte de derramarse o bautizar a sus hijos, hay un segundo nivel, por así decirlo, no me gusta esta palabra, pero para que usted lo entienda, donde el Espíritu Santo llena a la persona por completo. Y las evidencias bíblicas de esa llenura del Espíritu Santo están por todo el Nuevo Testamento. Y a mí me gustaría poder compartir, hermanos, no solo las evidencias, sino que también los motivos por los cuales la iglesia de hoy debe seguir buscando la llenura del Espíritu Santo. Esto no se trata de algo que ha quedado olvidado en el pasado. Esto lo ha seguido viviendo desde aquel día todos los creyentes fieles y verdaderos que han anhelado y amado a Jesucristo con todo su corazón. Y entre nosotros también existe la posibilidad de que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no solo debemos conocer la llenura, hermanos, sino que también necesitamos entender, sobre todo la iglesia en los tiempos actuales, los creyentes actuales necesitan saber por qué necesitamos realmente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no basta solo con decirse creer en Dios o decir creer en Jesucristo? ¿Por qué no basta solamente venir a la iglesia? ¿Por qué no basta solamente congregarse? La Biblia enseña que hay algo más que Dios tiene preparado para nosotros. Cosas que ha reservado solo para nosotros. Y una de esas cosas, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo. Leíamos recién estos versículos, pero antes de adentrarnos en la palabra, a mí me gustaría dar algo de contexto, porque sin ese contexto no vamos a entender qué era lo que estábamos leyendo. Estábamos leyendo de allí un concilio con gente importante, estaba Pedro también allí, Juan, pero necesitamos entender cómo estos hombres, Pedro y Juan, llegaron a esas circunstancias parados frente a un tremendo concilio de personas.
Después del derramamiento del Espíritu Santo relatado en Hechos 2, ese evento en Jerusalén y en toda la ciudad aledaña causó un tremendo impacto, porque lo que pasó aquella noche no fue poco. Dice y relata la Biblia que esa noche los que estaban allí reunidos, sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo, hablaron en otros idiomas, en otras lenguas. Y no solo eso, sino que lo más impactante de todo eso es que dice que sobre sus cabezas se posó alguna cosa semejante a llamas de fuego. Y dice que todos los que estaban ahí se asombraron y algunos hasta se asustaron porque escuchaban hablar a estos galileos en otros idiomas, los cuales nunca habían hablado y ellos los entendían y testificaban acerca de Jesucristo. Ese evento causó en esa región un tremendo revuelo, pero eso no fue todo. En Hechos 2:4 dice que justo después de ese evento, Pedro, este hombre que había sido criado junto al mar, del cual se sabe que era un hombre bastante rústico, este mismo hombre da un tremendo discurso a su nación. Hechos 2:14 relata el primer discurso, la primera gran predicación de Pedro, donde dice que 3,000 personas creyeron en Jesucristo. Y poco después de eso, hermanos, en Hechos 2:43 dice que vino un tremendo temor sobre todas aquellas personas por las maravillas y por las señales de todos los apóstoles, los cuales habían recibido el Espíritu Santo. Hay una serie de cosas que comienzan a pasar en esta región que hacen que los ojos de los principales hombres de la nación comiencen a fijarse nuevamente en los seguidores de Jesucristo. Hechos 3 relata que Pedro y Juan van al templo y se encuentran con un cojo que era conocido por todos los que habían visitado Jerusalén. Un hombre que había pasado décadas en aquel templo pidiendo limosnas. Y Hechos 3 relata la historia de cómo estos hombres pasando por allí y este cojo le pidió dinero y ellos le dijeron: no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo sanaron aquella cojera que le había quejado por tanto tiempo. De nuevo los ojos de todo el mundo estaban sobre Pedro y sobre Juan y sobre los apóstoles. Algo había pasado desde Pentecostés en adelante que estaba causando un revuelo en Jerusalén. Hechos capítulo 3, versículo 11 dice que Pedro en una segunda ocasión, luego de lo que pasó con el cojo, se dirige a su nación en un segundo discurso, un segundo sermón, y dice que unas 5,000 personas creyeron al Señor ese día. Ya en cosa de días, a lo mejor de semanas, habían 8,000 judíos que habían creído en el Jesucristo al cual habían crucificado. Lo que estaba pasando en aquella región, lo que estaba pasando en Jerusalén, no era poca cosa. Si a eso le sumamos lo que Hechos capítulo 4, versículo 2 dice en adelante, que estos hombres no solo predicaban acerca de Jesucristo, sino que predicaban de la resurrección de los muertos en Jesucristo, cosa que en aquella región era estrictamente prohibida predicar, nos damos cuenta que estos hombres no eran cualquiera clase de personas, habían sido los discípulos de Jesucristo, que ahora que Él había muerto y había ascendido al cielo, habían recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, y ellos comenzaron a hacer la obra de su Maestro. Ya no era uno, eran muchos los que estaban creyendo. Ya no era uno el que causaba revuelo, sino que ahora Pedro y Juan eran solo los más visibles, porque muchos estaban haciendo señales y milagros, porque habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Queda en evidencia, hermanos, en evidencia que producto del evento de Hechos 2, del derramamiento del Espíritu Santo y de la llenura posterior de los apóstoles, que sus obras, las obras de los discípulos de Jesucristo, cambiaron del cielo a la tierra. Aquel hombre del vulgo, aquel hombre de la calle, como podríamos decir hoy día, aquel hombre sin estudios, aquel hombre llamado Pedro, que solo pescaba con su red en una pequeña barca, ahora era un hombre que estaba predicando la palabra de Dios y convirtiendo a muchos de su nación al cristianismo.
En esa situación estos hombres se encontraban. Y todas estas cosas habían pasado justo antes de que a ellos los apresaran. Producto de haber sanado el cojo y todo el revuelo que armó en Jerusalén y en el mismo templo, entonces algunas personas notaron que estos seguidores de Jesucristo estaban alborotando nuevamente la ciudad. Y entonces Hechos capítulo 4:1 dice que fueron apresados. Y fueron apresados por los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí me quiero detener un momento antes de entrar de lleno a lo que quiero compartir con ustedes, porque quiero que pongan mucha atención quiénes fueron las personas que comenzaron a detener a los discípulos de Jesucristo, principalmente a Pedro y a Juan. Los sacerdotes eran, ya sabemos, una autoridad religiosa, probablemente en su mayoría fariseos, así que estamos hablando de que hombres importantes de su nación fueron y detuvieron a Pedro y a Juan. También dice que estaba el jefe de la guardia del templo. No era un cargo cualquiera, no era el que le ponía llave al templo por la noche, no, eso no existía. El jefe de la guardia del templo era la máxima autoridad militar de su país. Por lo tanto, ya tenemos dos autoridades, una autoridad religiosa y una autoridad militar, buscando y apresando a Pedro y a Juan. Y aparte de eso dice que se le sumaron también los saduceos, que eran una secta judía, pero era lo más parecido a lo que podemos conocer hoy día como un partido político. Estos hombres se habían hecho de los puestos más prominentes dentro del pueblo de Israel. Eran una autoridad política. Así que tenemos a una autoridad religiosa, autoridad militar y a una autoridad política persiguiendo a Pedro y a Juan. Aquellas personas que apresaron a estos dos hombres aquel día no eran cualquieras. Eran autoridades de su país, de su nación. Y Hechos capítulo 4, versículos 5 y 6, que eran los versículos que leíamos al comienzo, dice que a ellos, los anteriores, los que les acabo de decir, los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, ese día que aprendieron a Pedro y a Juan no pudieron hacer nada porque el día era tarde. Y dice que al otro día de ese suceso, se juntaron a los que ya habían apresado a Pedro y Juan gobernantes, que se dice de estos gobernantes que probablemente era el Sanedrín judío, un grupo de hombres que podrían haber sido 24 o 70 hombres, principalmente rabinos, a los que se les conoce en otras partes de la Escritura como los jueces de Israel. A ellos se sumaron los gobernantes. También a este grupo ya prominente de personas importantes se juntaron los ancianos, miembros destacados de la sociedad, lo que hoy día podríamos decir que serían algo así como los famosos de este tiempo. Personas de renombre dentro de la sociedad, sin cargos políticos, sin cargos eclesiásticos, sin nada. Gente importante de su nación. Príncipes, reyes, descendientes, gente con dinero. Y también estaban allí los escribas, que eran los hombres que transcribían las escrituras de un texto a otro, y se dice y se reconoce de ello que aparte podrían haber sido notarios públicos. Gente que daba derecho y poder, por ejemplo, de divorciarse. Ellos otorgaban la carta de divorcio. A ellos se les reconoce no como los hombres que transcribían la escritura, se reconoce y se dice de ellos que eran el poder intelectual de su nación, porque nadie más que ellos conocían mejor las escrituras. Y no solo eso, sino que a todo este ya grande grupo de personas se agregaron Anás y Caifás. Anás y Caifás eran ambos sumos sacerdotes de su nación. Anás y Caifás, que era su yerno. Se dice de ellos que eran saduceos. Y aparte de eso, ellos llevaron a su familia, de entre los cuales se nombra a Juan, a Alejandro, y dice que el resto de su familia. Imagínense, a Pedro y a Juan contra todo este grande grupo de personas, autoridades, gente importante de su nación. Todos querían verlos muertos. Y es que entendamos una cosa, hermano, yo quiero que usted entienda esto, que hace muy poco estas mismas personas se habían deshecho de aquel que decían que era un revoltoso, aquel que decían que había venido a alborotar su nación, aquel que acusaron, hermanos, de hereje
aquel que crucificaron en un madero. De ese ya se habían deshecho. Y ahora estos seguidores de Jesucristo estaban haciendo lo mismo que su maestro. Entonces el concilio al cual se enfrentaba Juan y Pedro no eran cualquiera persona, eran todos los que querían deshacerse de estos cristianos. Pero había algo que ellos todavía no entendían. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y no les importó absolutamente nada enfrentarse a toda la autoridad de su nación, porque ellos tenían a un Dios vivo peleando detrás de ellos. Este es el gran contexto en el que nos encontramos cuando leemos estos versículos. No sé si se alcanza a dar cuenta, pero la situación en la que estaba Pedro y Juan, podríamos decir que era una situación muy compleja para ellos. Yo no sé qué haría usted si de repente viniera a buscarlo el presidente, el general del ejército de Chile, famosos, senadores, ministros de la República, todo el montón de gente del gobierno vinieran a su casa a detenerlo, a acusarlo de alborotar su país. Yo creo que a cualquiera le temblarían las cañuelitas, los pantalones, de encontrarse con tal cantidad de gente, no solo importante, sino poderosa, acusándolo. Y sabe que estando en esa situación, Pedro y Juan, a estos hombres les preguntaron, ¿en nombre de quién o con autoridad de quién ustedes están haciendo estas cosas? Y entonces, hermanos, Pedro y Juan, principalmente Pedro, comienza a hablar. Y quiero compartir con ustedes hoy día, porque gracias a las palabras de Pedro y de Juan y lo que pasó después, podemos encontrar en esta parte de las Escrituras 5 motivos para buscar la llenura del Espíritu Santo hoy. Estos 5 motivos les sirvieron a ellos y nos sirven a nosotros hasta el día de hoy. Y espero que podamos todos obtener, hermanos, lo que necesitamos para nuestras vidas hoy y entender lo importante que es la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Dice lo siguiente el versículo 8. Ponga mucha atención de lo que dice el versículo 8, porque esta es la base de este mensaje. Dice así, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo esto. Los versículos que llevamos. Gobernantes del pueblo, ustedes gente importante de esta nación, y a las personas de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio que le hicimos a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret hacemos esto. Hermanos, primer motivo por el cual nosotros, la iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, para testificar del poder y la obra de Jesucristo. Dice, Él les dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice después, por Él este hombre que está en vuestra presencia está sano. Y no solo eso, sino que agrega el gran hecho de la venida y del mensaje del Evangelio de Jesucristo, la salvación del hombre, porque el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, solo por medio de Jesucristo. Las palabras de Pedro dejan en evidencia, hermano, que él, lleno del Espíritu Santo, no tuvo ningún temor de reconocer que él estaba haciendo todas esas cosas y lo que decía y lo que predicaba y lo que sanaba o las obras que hacían eran por Jesucristo. De alguna forma, Él les dijo, hay una autoridad más grande que todos ustedes, Jesucristo. Y a pesar de que le preguntaban las máximas autoridades de su nación, Él no tuvo temor alguno de decirles a ellos, en el nombre de Jesucristo lo hago, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no solo eso. Estás escuchando Respondo al Llamar en vivo. Ustedes mataron, en el nombre de Él hago esto.
Aquel hombre que ustedes, los principales edificadores de esta nación, rechazaron, vino a ser la piedra principal de la iglesia de hoy día. Le dijo, ese hombre rechazado por ustedes, en el nombre de él, hacemos todas estas cosas. ¿Y la salvación de qué? Y esto yo creo, hermanos, que le remordió mucho a las autoridades de esta nación judía. Porque cuando él les dice, solo en él puede encontrarse la salvación, esto no era la salvación de los romanos, no pensemos en eso. Él estaba hablando directamente del pecado de su nación. Las palabras que él ocupa son tan específicas que cuando él dice ser salvos, todos entendieron que estaba hablando de pecado. Y eso a las autoridades religiosas y a las autoridades judías era como ponerle un ají en los dientes. Hermanos, eso les dolió cualquier cosa, pero Pedro y Juan no les temieron. Y no les temieron, hermano, porque la llenura del Espíritu Santo le dio valentía a Pedro y a Juan para testificar de la obra y del poder de su Maestro Jesucristo. De la misma manera, hermanos, la iglesia actual necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesita tener la valentía necesaria para testificar de Jesucristo. La iglesia, hermanos, hoy día se ha conformado, nos hemos conformado todo en la iglesia con decir que creemos en Dios. Algunos más osados osan a decir que creen en Jesucristo. Y algunos locos como nosotros llegamos a tener la valentía de decir que somos evangélicos, alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Pero cosa muy diferente es ir y andar por todo el mundo testificando que Jesucristo murió y resucitó y ahora está a la diestra de su Padre y desde allá de la diestra de su Padre es capaz de salvar a quien pueda creer en Él. Cosa muy diferente es eso. Cosa diferente es decir hoy día que Jesucristo tiene el poder de todas las cosas de este mundo bajo sus pies. Por lo tanto, ni las enfermedades, ni el pecado, ni nada puede detenerlo, porque Él, en su nombre, hermanos, se pueden hacer todas las cosas realidad. Y todo está sujeto bajo sus pies. Hay una tremenda diferencia entre decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, que testificar del poder y la obra de Jesucristo. Y déjeme decirle una cosa más, hermanos. Por esto necesita la iglesia actual, por esto necesitamos todos nosotros, los que estamos aquí, jóvenes y grandes, ancianos o pequeños, niños o no, la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la única capaz de entregar la valentía necesaria para enfrentarse a quien sea en el nombre de Jesús. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Estos mismos hombres, tiempo antes, no hubiesen podido hablar frente a tanta persona de autoridad. Solo el Espíritu Santo les dotó de la valentía necesaria para enfrentarlos y no temer y tener la valentía de decir, por Jesucristo hacemos todo esto. ¿Cuánto le falta de eso hoy día al creyente actual? Segundo motivo por el cual debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, para obedecer incondicionalmente a Dios. Pues el versículo 18 dice que después de que todos estos hombres llamaron y los acusaron y no pudieron hacer nada en contra de Pedro y Juan, les dice que llamándolos les intimaron o les intimidaron que de ninguna manera ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Hablasen ni enseñasen. Mire la amenaza. Ustedes no pueden hablar, le dijeron a Pedro y a Juan, ni siquiera enseñar en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire los pantaloncitos que tenía Juan y Pedro, que amenazándolo y diciéndole que no podían hablar más en nombre de Jesucristo ni enseñar, le dijeron, juzguen ustedes si es mejor obedecerlo a ustedes o a Dios. Estaba muy claro en sus corazones
que ellos tenían que obedecer a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. Hermanos, la razón por la cual la mayoría de los creyentes no obedecen incondicionalmente a Dios es porque le falta el poder transformador del Espíritu Santo en su vida. Pedro y Juan fueron transformados. Estás escuchando Respondo al Llamar Estos hombres en fueron vivo. transformados, su comportamiento fue transformado, su forma de hablar fue transformada, toda su vida, su visión acerca del futuro fue transformada. Estos hombres nunca más volvieron a ser los mismos después de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Nunca más volvieron a hablar igual. Nunca más. Su amor por Dios fue aumentado 1000 veces, 10.000 veces. Su fe fue llevada a otro nivel. Y esa fe fue acompañada también, hermanos, de una obediencia incondicional a Dios. Estaban frente a su primera gran prueba sin su Señor presente, sin su Maestro presente. Pero a estos hombres no les tiritaron los pantalones, ni la boca, ni la pera, para decirle a las autoridades de su nación: nosotros preferimos obedecer a Dios antes que a ustedes. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, porque hay evidencia bíblica que estos hombres no solo eran obedientes, sino que tenían una fe fervorosa después del derramamiento del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque, recordando la historia de Abraham, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que para Abraham dos cosas fueron fundamentales: su fe y su obediencia. Él tenía mucha fe en Dios y dice que le creyó a Dios cuando le prometió un hijo, pero le faltó la obediencia. Y solo cuando él aprendió a obedecer a Dios ciegamente y sin cuestionar, Dios respondió la promesa que le había hecho. Antes de eso, él tuvo una vida de aprendizaje respecto a la obediencia. Él y su esposa. Pero cuando aprendieron a obedecer, entonces su fe cobró vida. Y la fe y la obediencia fueron fructíferas. De la misma forma, hermanos, Pedro, Juan, los discípulos, los apóstoles y todos los que estaban creyendo tenían fe y obediencia. Porque la fe sin obediencia a Dios es mera palabrería. Aquel que dice creo en Dios o creo en Jesucristo y no le obedece, solo habla y habla. De la misma manera, aquel que es obediente y no tiene fe, de nada le sirve la obediencia, es solo pasajera. Pero cuando ambas cosas están juntas, entonces, hermanos, hay frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia actual, hermanos, de nuevo la iglesia actual, usualmente tiene mucha o dice tener mucha fe, pero carecemos de obediencia. Carecemos de obediencia. Nos cuesta obedecer lo que predicamos, lo que escuchamos, lo que aprendemos, lo que estudiamos, nos cuesta llevarlo a la práctica. Por eso es que la iglesia actual se ve tan espiritual, pero en realidad es pura palabrería. Porque carecemos, hermanos, de obediencia. Nos falta obediencia al Señor. Ahora déjeme decirle una cosa. ¿Por qué este motivo es tan importante? Porque solo el poder del Espíritu Santo es capaz de otorgar al creyente, hermanos, obediencia a Dios. No hay nada más que conmueva el corazón humano que el toque del Espíritu Santo. ¿Acaso no hemos vivido aquellos que en periodos tristes y lamentables de nuestra vida hemos desobedecido a Dios y el poder del Espíritu Santo ha tocado profundamente nuestras vidas? Nuestros corazones, nuestra mente, nuestras conciencias han sido despedazadas por el poder del Espíritu Santo, recordándonos el buen camino o el camino del Señor que sí debemos caminar. El Espíritu Santo hace eso, pero cuando la vida de la iglesia deja de tener el Espíritu Santo, entonces solo es una iglesia que carece, hermanos, de esta obediencia a Dios. Qué importante es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de la iglesia, hermanos.
Tercer motivo por el cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para testificar de nuestra experiencia personal. El versículo 20 dice, a continuación de lo que le acababa de decir, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había dentro del corazón de todos estos hombres, de los cuales recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura, había un deseo incansable de contar lo que habían visto y lo que habían vivido. Tanto que ellos mismos decían, no podemos dejar de decirlo, no podemos dejar de comentarlo, no podemos dejar de enseñarlo. Todo lo que vimos con el Maestro, todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos, no podemos parar de contarlo. Lo estaban amenazando, no podían hablar más de Jesucristo, pero ellos dijeron, no podemos, no lo resistimos. Hay algo más grande dentro de nosotros que no nos deja dejar de hablar. Tal cual como el profeta dijo, no resisto el poder de tu palabra. No resisto lo que está pasando dentro de mí. Tengo que hablarlo de la misma manera. Los apóstoles y principalmente Pedro y Juan, quienes fueron conocidos en un principio, no pudieron callar, no podían. 2 oportunidades tuvo Pedro, las 2 aprovechó. Había algo dentro de él que lo quemaba, algo efervescente que no lo dejaba respirar. Él tenía, él lo dijo, tenemos. No puedo parar de decir lo que he visto y lo que he oído. Ese denuedo con el que las Escrituras, hermanos, describen esta acción de los hijos de Dios, aquel de nuevo es ese deseo inagotable, incansable, incesable, que dota de poder, que dota de fuerzas, cuando ya no queda ninguna, vuelve el deseo de nuevo. Ese de nuevo solo se describe con 2 cosas en la Biblia, hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento, y la primera de ellas es de testificar de la experiencia personal. Ellos, hermanos, todo lo que habían vivido, todo lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían aprendido de su maestro, no lo pudieron callar. Así creció la iglesia. Así otros conocieron de Jesucristo. Así esas 8,000 personas que creyeron porque Pedro no pudo dejar de decir lo que había visto y oído. Y tenemos que reconocer, hermanos, que a nosotros, la iglesia, los creyentes actuales, mientras más pasa el tiempo, más nos olvidamos o más dejamos de testificar de lo que hemos vivido. Parece que los primeros meses o el primer año de recién convertidos, a todo el mundo le contamos que hemos creído en Jesucristo. A todo el mundo le decimos que Dios ha transformado nuestra vida y que nos ha hecho nuevas criaturas, nos dio una oportunidad nueva de vivir una vida nueva. Y todo eso lo contamos durante algún tiempo, pero mientras más pasa el tiempo, más cerramos nuestra boca. Más cerramos nuestra boca. Dejamos de contar lo que Dios hizo en nosotros, dejamos de contar lo que hemos visto, dejamos de contar lo que oímos, dejamos de contar los milagros, las sanidades. Nos hemos enmudecido. La iglesia actual, y no digo solo esta iglesia, toda la iglesia a nivel del mundo se ha enmudecido respecto a esto. No somos capaces de decirle al resto de la gente lo que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dígame usted, ¿cuál sería el resultado si cada uno de nosotros le contáramos a una sola persona una sola experiencia que hayamos vivido sirviendo o creyendo en Dios? Y si yo le dijera a una sola persona que mi mamá fue capaz de sobrevivir un cáncer solo porque Dios la sostuvo. Dígame usted, si no hubiesen personas aquí enfermas de cáncer que vendrían a buscar esa misma sanidad. Yo estoy seguro que sí. Y si usted le dijera de las sanidades que ha visto y de las sanidades de su vida y cómo Dios lo sostuvo en los momentos tristes de su vida o cuando estaba pasando por el peor momento de su vida, cómo Dios estuvo allí, cómo Dios lo transformó, cómo Dios le dio una vida nueva. Déjeme decirle que a esta iglesia le faltarían bancas para meter gente adentro. Pero hemos callado, hemos enmudecido y esa es la razón, porque la iglesia actual y cada creyente necesita de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Porque ese deseo de contar lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que hemos visto, solo lo otorga el poder renovador y testificador del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo los hacía hablar, el Espíritu Santo los conmovía, el Espíritu Santo no los dejaba callarse. Ese poder le falta a la iglesia hoy. Le falta a la iglesia hoy. Nos falta a todos nosotros hoy el poder testificador del Espíritu Santo. Algo que nos conmueva dentro y no nos deje parar de hablar acerca de lo que hemos vivido nosotros. Yo le vuelvo a preguntar, si solo le contáramos a una persona, una experiencia personal, uno cada uno, probablemente esta iglesia estaría el doble más llena hoy de lo que está. Pero hemos callado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuarto motivo, para practicar la oración eficaz. El versículo 23 relata parte de la historia. Después, hermanos, de que ellos fueron soltados porque no les pudieron hacer nada, entonces los soltaron y dice que ellos se fueron con sus amigos, con sus creyentes, con sus hermanos. Y dice que estando allí con ellos les contaron todo lo que había sucedido con esta autoridad. Y entonces todos juntos oraron al Señor. Dice que puestos en libertad, el versículo 23, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oídos, o sea, las personas a las cuales fueron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y comenzaron a orar, unánimes, todos juntos, en un mismo sentir. Y déjeme decirle una cosa, que esa oración fue contestada. Porque cuando le pidieron ayuda a Dios y le dijeron: Dios, mira todas las amenazas que nos están haciendo, desde aquí en adelante hay un crecimiento explosivo de la iglesia después de Pentecostés. Justo aquí hay un punto de inflexión en la Biblia. De aquí en adelante fueron más perseguidos, más asediados, fueron más torturados, más muertos, y aún así la iglesia crecía exponencialmente. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían al Espíritu Santo y tenían al Dios vivo, el cual testificaban oyéndolo y respondiéndolos del cielo. Hay evidencia bíblica en todo el resto del Nuevo Testamento que esta oración que hicieron estos hombres fue contestada por el Señor. Y déjeme decirle dos cosas. Esta oración fue eficaz porque ellos estaban unidos y porque tenían el Espíritu Santo. Si miramos la iglesia actual, hermanos, si miramos nuestras propias vidas, ¿cuánta unión le falta hoy día a la iglesia? ¿Cuánto nos falta unirnos a nosotros mismos? Es que no estoy hablando ya del saludo cuando llegamos a la iglesia, porque ahora nos tenemos que saludar de puño o de lejito así. No estoy hablando del abrazo, no estoy hablando de la convivencia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dolernos con el que está dolido, de preocuparnos al extremo por el que está enfermo, de alegrarnos con el que está contento, de dejar la envidia de lado, de dejar los prejuicios de lado, de dejar lo que entorpece que nos podamos unir de lado y comenzar a amar verdaderamente a los que se llaman nuestros hermanos. De dejar todas esas cosas que hemos vivido y que hemos sufrido y que a lo mejor la experiencia amarga de la vida y de las cosas que hemos hecho antes, en otro tiempo, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando quizás le fallamos al hermano, a quien sea, dejar todo eso atrás y comenzar de nuevo. Una nueva relación en Cristo, en amor, en fraternidad, y dejar las envidias y los pensamientos y todas esas cosas que enturbiecen nuestro pensamiento y nuestro corazón, y dejarlas todas de lado. Y unirnos. No solo los domingos, no solo para cantar, no solo para escuchar la palabra el día domingo en el templo, sino que para vivir una vida armoniosa, como la que Dios quiere que vivamos. ¿Sabe qué? Ellos pudieron hacerlo
porque tenían al Espíritu Santo morando en sus corazones. Entonces no había envidias, ni prejuicios, ni nada que pudiera dividir a la iglesia. Dice la Biblia en 2 oportunidades en estos capítulos que ellos tenían todas las cosas en común. Llegaron al nivel y al punto de que un hombre llamado José, al que le pusieron Bernabé, que comenzó a vender sus posesiones para entregárselas a los apóstoles y que ellos las organizaran y les dieran a las viudas. Estás escuchando Respondo al Llamar los hombres en vivo, comenzaron a vender sus propiedades, comenzaron a donarlas a la iglesia, a ofrendarlas a la iglesia naciente, para que los que menos tenían pudieran tener un poco más. ¿Sabe por qué? Porque había un deseo genuino, sincero, de amor por sus hermanos. Sobre todo en los tiempos difíciles, cuando eran perseguidos y asesinados y llevados al Coliseo Romano a morir, y en otras cuantas regiones más, muriendo por el camino, como relata Pablo, he sido asaltado, golpeado por gente de mi nación y por otros de otras naciones, y en él no paraba de haber un deseo genuino de preocupación por las iglesias. Él al final de ese sermón, de esas palabras que dice, y sobre todo se agolpa sobre mí una preocupación por ustedes. Aún pasando todo lo que he pasado, decía Pablo, se agolpa sobre mí una preocupación por la iglesia. Ese deseo genuino de amar, solo lo da la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque solo el poder unificador del Espíritu Santo es capaz de dejar todo lo que desune en la iglesia. Y comienza a armar lazos nuevos de amor, de fraternidad, de preocupación y de amor por la obra de Dios. Solo el poder del Espíritu Santo, solo el poder del Espíritu Santo hace que esta oración haya sido escuchada por Dios y contestada muy prontamente. Yo no sé, hermanos, si usted se da cuenta, pero todos los cultos oramos 2 o 3 oraciones. ¿Qué fuera si realmente todos estuviéramos unidos en un sentir para que Dios respondiera? ¿Qué sería, hermanos, si todos nos arrojáramos de guata hoy día al suelo a clamar por nuestra hermana Edna? Si usted se pusiera en el lugar de su esposo, de su familia, y pensara en la hermana Edna como si fuera su ser más amado, ¿acaso Dios no respondería a la oración? Es que nos falta ponernos en el lugar del resto. Vivimos dentro no solo de estas 4 paredes y de las 4 paredes de nuestra casa, vivimos en el metro cuadrado que nos corresponde y no nos preocupamos por nadie, porque nos falta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios dijo, y su Biblia lo demuestra, su palabra, dice que envió a su Hijo para que todos los que quisieran creer en Él pudieran ser sus hijos. Sin limitantes, sin condiciones, sin raza, ni lengua, ni nación, ni nada. No hay condiciones, solo cree en Jesucristo. Porque Él tenía un amor tan grande por sus criaturas, y sabe que ese amor, dicen las Escrituras, que ha sido transportado a nosotros, sus hijos, pero los que están llenos del Espíritu Santo, hermano. Aquellos que han sido sellados en sus corazones con el poder transformador del Espíritu Santo. Nos falta la llenura del Espíritu Santo. Nos falta el Espíritu Santo en nuestra vida. Quinto y último motivo, para predicar la palabra de Dios. Porque en la última oración que estos hombres estaban haciendo, todos unánimes, le dicen al Señor, y le voy a leer estas palabras. Después de que les dicen, mira sus amenazas, Señor, mira todo lo que dice la Escritura, mira cómo nos están tratando. Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No le estaban diciendo al Señor, Señor, defiéndenos. Señor, acribíllalos, mátalos, deshazte de ellos. Le estaban diciendo, Señor, a pesar de todo esto, danos valentía para predicar.
para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, para seguir haciendo las cosas por las cuales nos encarcelaron y nos juzgaron y nos criticaron y nos amenazaron. Eso mismo por lo cual nos tuvieron allí ante el concilio, danos el de nuevo de seguirlo haciendo para predicar tu palabra. Hermanos, para los que conocen la Escritura, lejos quedaron las figuras que caminaban junto al maestro discutiendo, ¿y quién se va a sentar contigo a la mesa, a tu derecha y a tu izquierda? Señor, le decía una madre de ellos, yo quiero que que mi hijo se sienta a tu derecha. Y el otro le decía, no, yo tengo que hacerlo. Lejos quedaron esas figuras, solo querían ser los siervos predicadores de Dios, nada más. Lejos quedó la ansia de poder, lejos quedó la ansia de posición, ellos solo querían predicar. Es que había un deseo incansable también dentro de ellos de ir y compartir lo que Dios les había hecho y prometido. El ejemplo de su maestro durante 3 años y medio predicando a grandes multitudes sin descanso, se ganaba frente a la barca entre el mar donde ya no quedaba espacio y él iba y predicaba. Y cuando Jesucristo les enseñó y les hizo una práctica para que fueran de 2 en 2 a predicar el Evangelio, ellos lo vivieron en carne propia y volvieron diciéndole, Señor, en tu nombre se sujetan las enfermedades y echamos fuera los demonios. Señor, en tu nombre hay poder y hicimos esto y hicimos lo otro y los milagros y las sanidades. Ellos lo vivieron. Y no fue solo eso, sino que el Señor cuando ascendía al cielo le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y entonces esas palabras cavaron hondo en el corazón de sus discípulos y no podían callar. ¿Dónde quedó, hermanos, ese sentimiento de predicar la palabra del Señor en la iglesia actual? ¿Cuándo se desvaneció ese sentimiento de ir y predicar acerca de Jesucristo? ¿Dónde murió? Murió, hermanos, cuando olvidamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Murió y muere todos los días cada vez que decidimos oprimir al Espíritu Santo. Cuando decidimos callarlo, cuando decidimos no escucharlo, cuando decidimos que no obre en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestros corazones, cuando preferimos al pecado regalón antes que un poco de la presencia del Señor, todas esas veces muere ese deseo incansable que tenían ellos de predicar. No querían poder, no querían que grandes multitudes, hermanos, lo escucharan como a Jesucristo, ni siquiera quisieron eso. Como algunos ministros hoy día que buscan poder y que buscan tener grandes congregaciones de personas para meterse la plata de los diezmos al bolsillo. No, lejos había quedado cualquier interés terrenal. Ellos solo querían compartir lo que por gracia habían recibido. Nada más. Es que entendieron que ellos no habían hecho nada para recibir eso. Y aún así lo recibieron, entonces ellos querían compartirlo con otros. ¿Cuánto nos falta hoy día? ¿Cuánto nos falta hoy día, hermanos? A todos nosotros el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos falta mucho, hermanos, al creyente un deseo de predicar. Nadie hoy día quiere ser predicador. Los jóvenes huyen de estas cosas. Huyen. No quieren venir a la iglesia y para qué hablar de los papás. Gracias, hermano. Sin compromiso, yendo a la iglesia una vez a la semana, déjame aquí nomás, estoy tranquilito, no quiero coordinar, no quiero predicar, no quiero estar a la puerta, no quiero orar. Déjame aquí, estoy bien, yo sirvo al Señor así, en mi forma. Falso. Lo que nos falta es amor por Dios. Lo que nos falta es el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si todos estuviéramos aquí llenos del Espíritu Santo, faltarían púlpitos y días de la semana para que todos pudieran predicar. Nos faltarían cultos en la semana. Solo el poder restaurador del Espíritu Santo volverá a poner la humildad necesaria en la vida del creyente. Volverá a poner la sencillez necesaria y el anhelo necesario en la iglesia para seguir predicando
del Evangelio de Jesucristo. Nada más. No hay dinero, no hay poder, ni autoridad, ni nada, hermanos, que esta vida nos pueda ofrecer. Nada que al creyente esta vida le pueda ofrecer para volver a predicar. Ni los estudios que podamos tomar. Porque ¿sabe qué? Este mismo capítulo 4 relata que todos estos hombres estaban sorprendidos de que Pedro, un hombre sin estudios, del vulgo criado en la calle, él, ese hombre, haya estado hablando de esa forma delante de ellos. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hermano, por si acaso usted lo ha olvidado, se lo vuelvo a decir. Todos tenemos que predicar. Un día todos los que estamos aquí, del más joven hasta el más anciano, nos vamos a parar frente a Dios y Dios nos va a preguntar, ¿qué predicamos? Porque esa gran comisión es para todos. Yo solo se lo digo, se lo estoy recordando, porque la Biblia lo dice, no lo estoy inventando yo. Para terminar, quiero que crea lo que le acabo de contar hoy. La iglesia o el creyente, como usted quiera tomarlo, tiene que testificar del poder y la obra de Jesús. Tiene que obedecer incondicionalmente a Dios. Tiene que testificar de su experiencia personal. Tiene que practicar la oración eficaz en su vida. Y tiene que predicar la palabra. La Biblia lo enseña en muchas ocasiones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo solo le estoy diciendo hoy que usted no podrá hacerlo, no lo podremos hacer, no lo podré hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Es que sobran los motivos para buscar la llenura. Sobran los motivos. No es una descripción gráfica de la iglesia del primer siglo. Es la oportunidad que usted tiene frente a sus ojos hoy de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Esta es la oportunidad. Hoy día usted puede tomar una decisión de poner todas sus fuerzas en dejar su comodidad y comenzar a hacer la obra que Dios le está pidiendo que haga, porque la necesita. Es como si usted, hermano, hoy día abriera el diario, se metiera a internet o a donde sea que busque trabajo y viera un anuncio de trabajo. Se busca personas de cualquier edad, cualquier raza, cualquier idioma, del que sea, para que testifique del poder y la obra de Jesús, para que obedezca incondicionalmente a Dios, para que testifique de su experiencia personal, para que practique la oración eficaz y para que predique la palabra. Requisitos académicos, ninguno. Requisitos laborales, cero experiencia, así como venga. Requisitos personales, estar dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo, nada más. La pregunta es, y con esto termino este sermón, ¿qué haría usted? O cambio la pregunta, ¿qué hará usted? Porque este sermón Dios no me lo dio por nada. Y lo he estado sintiendo, y mis pastores también, y muchos de nosotros, que Dios está por cambiar las cosas para esta iglesia. Y nos necesita a cada uno de nosotros, a todos, desde el más pequeño y más joven hasta el más anciano. ¿Qué va a hacer usted? Le invito a colocarse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre. Nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más. Quizás, Señor, hoy día un poco más sensible, Señor, a lo que hemos escuchado. No lo sé. Yo quiero pedirte, Señor, para mí y para todos los que están aquí, creyentes o no, con la fe que tengo, Señor, que tú nos puedas llenar de tu Espíritu.
nos damos cuenta, Señor, que la necesitamos. Obedecer, tener valentía, perdonar, testificar, vivir. Ayúdanos, Señor. Nos falta tanto, Señor. Nos cuesta tanto también, Dios. Porque a todos los que están aquí, Señor, nos cuesta. Pero dice tu palabra, Señor, que tú eres capaz de darle fuerza al que ya no le queda ninguna. ¿Qué te habrán dicho aquellos hombres que recibieron al tu Espíritu, Señor? ¿Cuánto lo habrán pedido? ¿Cuánto lo habrán reclamado? ¿Cuántas veces habrán recordado las palabras de Jesucristo cuando dijo, quédense aquí? Voy a enviar a otro consolador. Y pensar que eso está disponible para nosotros también. A lo mejor hay gente aquí que está comenzando a creer y algunos que llevan años creyendo, Señor. Y al final todos tenemos la misma necesidad, Señor, de tu Espíritu. Exactamente la misma. Algunos tienen más fe que otros y otros son más obedientes, Señor, pero necesitamos tu Espíritu para perdonar, para avanzar, para edificar. ¿Cuántas cosas, Señor, cambiarían con tu Espíritu? Pon en nosotros, Señor, un deseo genuino y una búsqueda constante de tu Espíritu, Señor, para que puedas cumplir los sueños que tienes con esta iglesia. Yo no sé cuántos están sintiendo en sus corazones hoy, Señor, y están diciendo, heme aquí. Pero los que sean, Señor, responde este clamor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Hasta que rebose en nuestra vida, Señor. Y que así como decía al final de este capítulo, podamos ser llenos de tu Espíritu una vez más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu. Por el toque de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Clamamos a ti y presentamos esta oración en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.